En esta historia que estamos relatando del Colegio Secundario de Mesón de Fierro, hoy vamos a resaltar algunos ejemplos de superación de alumnos que supieron aprovechar esta oportunidad y superarse personalmente y hacer un proyecto de vida. Con mucho sacrificio lograron obtener el título y continuar otros estudios. En primer lugar, quiero destacar el caso de la alumna Mónica Luna, que vivía al norte de Mesón de Fierro, a unos aproximadamente 17 kilómetros. Con su hermano Ariel comenzaron a asistir y completaron sus estudios allí en Mesón de Fierro, viviendo con su familia en el campo y asistiendo en bicicleta o en moto. Recuerdo que tenía una moto, creo que 50 centímetros cúbicos, después una más grande también, pero todos los días hacían 17 kilómetros para venir y 17 para volver, eran 34 kilómetros. Si multiplicamos por 6, porque tenían clases los sábados de educación física, en la semana hacían 204 kilómetros para asistir a clases. Lo que implicaba que en el mes, multiplicado esto por 4 semanas, eran 816 kilómetros. Y en el año, 6.528 kilómetros solamente para asistir a clases. Si multiplicamos esto por los 5 años que fueron, estos alumnos en el total de su carrera hicieron más de 32.000 kilómetros para completar sus estudios. Vaya si son un ejemplo de sacrificio en el caso de Mónica y Ariel. Y Mónica llegó a recibirse profesora a nivel primario y a trabajar en la misma escuela donde cursó sus estudios secundarios, que ahora es solamente escuela primaria en ese edificio. Carlos se comunicó conmigo y me envió un mensaje, y en ese mensaje se puede observar lo que significaba para ellos en su momento y el sacrificio que hicieron para poder hacer sus estudios secundarios. Profe, querido, ¿cómo le va? Carlos Juárez le habla. La verdad que siempre agradecido a usted principalmente por la oportunidad que nos creó a todos, ¿no? A un montón de gente que estábamos ahí en la duda de qué hacer después, ¿no? Porque posibilidades de venir, en mi caso, por ejemplo, en el caso de mi hermana, no sé si recuerdan, mi hermana era 5 años mayor que yo y no vino a Charata a probar estudiar y no pudo, así que se quedó trabajando en casa de familia, y cuando se abrió la posibilidad de ir ahí al colegio, volvió al campo para terminar los estudios, ¿no? Así que, y promedio excelente, ella era la inteligente, hijo. Y bueno, yo también, o sea, era prácticamente imposible para mi viejo, para mi vieja, pagar un alquiler y mantenernos, digamos, acá por venir a estudiar, ¿no? Así que la creación del Colegio de Mesón de Fierro para nosotros, para nuestro caso particularmente, fue de gran ayuda porque nos permitió terminar el secundario, ¿no? Y fue sacrificante los 5 años en la motito 50, hacer 10 kilómetros para ir, 10 kilómetros para volver, más en invierno por ahí se complicaba, por ahí se nos rompía la moto, ir caminando o entrar a la casa de alguien a pedir ayuda, pero bueno, teníamos ahí y volvíamos a casa a dormir, ¿no? Y el caso nuestro y el caso de un montón de gente, por ahí nosotros no seguimos estudiando otra cosa más que, bueno, yo administración y eso que hice, pero el caso de David, de Mónica Luna, de David Cerqueiro, Mónica Luna, que bueno, ellos lograron hacer el terciario y hoy son profesionales, ¿no es cierto? Más el caso de David, que hoy el doctor Cerqueiro, sin duda gracias al Colegio de Mesón, porque no había posibilidad, y así como nosotros, un montón de gente más, se me ocurren los nombres de eso, pero un montón de gente más. Así que agradecido a usted principalmente por darnos la oportunidad y le agradezco haberlo puesto a mi abuelo como colaborador también en ese video que subió. La verdad que me emociona un poco.
Así que le mando un abrazo, profe. En este relato de Carlos, él menciona al doctor Cerqueiro. Y recuerdo que David era un chico joven, no sé si tenía 12, 13 años, cuando yo fui a dar una charla para tratar de captar alumnos allí en la toldería del Cacique Catán, un salón comunitario creo que tenían. Y estaba dando la charla y en el fondo estaba sentado un chico. Y muy atento. Pero cuando terminó se fueron todos menos él. Y me dice, yo quiero hablar con ustedes, si puedo ir a hablar con mi papá. Porque él me quiere enviar al internado de Charata para que siga la escuela agropecuaria, creo que era. Y yo quiero seguir acá en el campo. Y entonces necesito que usted vaya a hablar. Y bueno, ¿cómo podemos hacer? Y no, yo tenía un Fiat despacio. Un auto chiquito, no entraba a la bicicleta. Me dijo, no, dejo la bicicleta acá y después la busco, pero lo acompaño y vamos. Y fuimos y entramos a una tranquera, una zona boscosa y en el medio llegamos a la casa, un campo minifundista ahí en la zona de las tolderías. Y bueno, sale el papá, comenzamos a hablar y él le decía, papi, yo te voy a cuidar los chanchos, las vacas, pero vos dejame ir a Camesón, yo voy a ir. Y bueno, ¿cómo hacer, hijo? Porque es lejos. No, yo voy a ir. Una voluntad y un convencimiento tenía que llamaba la atención. Y bueno, se inscribió y comenzó a asistir y también hacía los mismos kilómetros que Mónica y Ariel, con mucho sacrificio. Comenzó en bicicleta, después con la beca compró una motito y después, cuando yo me fui de Mesón de Fierro, él estaba, creo que en tercer año. Y bueno, después de varios años, estando ya yo viviendo en Santa Silvina, recibo una llamada y se presenta y me dice, ¿se acuerda de mí, profesor? Dice, yo soy David Cerqueiro Vélez. Ah, sí, David, que no me voy a acordar. Y me dice, le quería hacer partícipe, tengo el mismo título que usted, soy profesor en historia. La verdad que fue una alegría, una sorpresa, porque bueno, a veces uno no mide la trascendencia de hacer algo por alguien en un momento, que lo único que yo había hecho era hacer esos, no sé, 7 kilómetros desde allí donde estábamos dando la charla a su casa. Lo llamativo es que no solamente se quedó con el título de profesor en historia, me ha superado ampliamente porque hoy en día es abogado, por eso lo nombra Carlos en el video como el doctor Cerqueiro. Y siendo abogado y profesor, actualmente está director en una escuela secundaria en la colonia Pampa Ceja, si no me equivoco. Otro de los casos es el de Malena Silva, que vivía menos de 1 kilómetro de Mesón, pero comenzó, hizo sus estudios ahí, después continuó un profesorado y actualmente se desempeña como directora de la escuela de nivel secundario número 49 de Coronel Durati. Contanos un poquito cómo está compuesta tu institución como para ir entrando en el clima de festejo que fue justamente la semana pasada. Bien, la escuela está compuesta, es una escuela pública, bastante grande en lo que tiene que ver con personal docente, con lo que tiene que ver en matrícula escolar y también en lo edilicio. Contamos con una matrícula de docentes de alrededor de 90 docentes que están distribuidos en cursos, divisiones y que no únicamente son de esta localidad, sino que vienen de localidades vecinas como Santa Silvina, Villa Ángela, Villa Bertet, San Bernardo, hasta Saespeña. La matrícula de la institución es de 420 alumnos, muchos, divididos en el turno mañana, que está el ciclo básico, en el turno tarde, el ciclo orientado, y en el turno noche funciona el anexo ESJA, que es la Escuela para Enseñanza de Jóvenes y Adultos, que funciona en la misma institución. Y por último, cabe destacar el caso de Mariano Casas, que terminó el colegio secundario, hizo el profesorado y actualmente es director de la Escuela Técnica en la ciudad de General Pinedo. Bueno, profesor Mariano Casas, director de la Escuela de Educación Técnica número 37, con preparativos para lo que va a ser hoy la gran inauguración del sector de cocina, también lo que va a ser la muestra, donde bueno, vemos muchos alumnos abocados a los preparativos para lo que va a ser la muestra también de esta tarde. Los saludo, ¿qué tal? Buen día.
Buen día Sergio, buen día a los seguidores. En realidad gracias por estar una vez más. Estamos en preparativo de lo que es nuestra Expo Técnica edición 2025. Hoy este año con un tinte especial de que en la apertura de esta Expo Técnica vamos a inaugurar nuestra anhelada y ansiada cocina. Cocina que por ahí para nosotros tiene un sentido especial porque, como vulgarmente se dice, la construimos a pulmón, con beneficio de cooperadora. Valgan estos ejemplos para incentivar a otros chicos que con sacrificio y aprovechando las oportunidades se pueden lograr proyectos de vida.